Para el cálculo de las cuotas obrero patronales tenemos que dividirlo en dos, como ya hemos visto con las fechas. Las cuotas obreros patronales que se pagan mensualmente, que es todos los meses, y las cuotas obrero patronales bimestrales, pues que ya va como vimos, ¿no? Enero, febrero, en marzo y abril en mayo y así. Es importante tener de información, primeramente lo que es la UMA, porque como ya vimos, pues se utiliza en los cálculos. La UMA para el periodo de febrero 2024 a enero 2025 es de 108.57 por día. Este valor ya nos servirá para obtener lo que es la limitante de 3 veces suma del seguro de enfermedad y maternidad, que 108.57 por 3 nos da un límite de 325.71. Entonces, este va a ser nuestro límite después de la cuota fija para ver si en enfermedad y maternidad en especie hay que pagar un excedente. Si no excede de este, pues solamente se paga por especie lo que es la cuota fija. Okay. Repasando, en cuotas obrero patronales mensuales solamente se calcula la de riesgo de trabajo, que es el porcentaje que le corresponde al patrón dependiendo de su riesgo de trabajo. Para estos ejercicios nos vamos a basar solamente en el nivel medio. Ahorita vamos a ver ese porcentaje. Bueno, que ya tenemos aquí en la presentación. Nivel medio es un porcentaje de 2.5984. Ya los otros porcentajes pues ya dependerá. El de enfermedad y maternidad, que este va a ser un poquito más extendido por la parte de que es en especie, en dinero, beneficiarios y asegurados. Que es donde vamos a ver lo de la cuota fija. Invalidez y vida, que es el porcentaje del 1.75% para el patrón y 0.625 para el empleado. Ahorita vamos a hacer esa diferencia. Lo que es guardería y prestaciones sociales, que es el 1% para el patrón y nada para el empleado. Entonces, aquí la parte extendida, podríamos decirlo, es el seguro de enfermedad y maternidad en el área de especie, como ya vimos ahorita en la tabla. Primeramente, en enfermedad y maternidad, el empleador debe pagar una cuota fija por todos sus trabajadores, que la cuota fija se calcula el valor de la UMA por los días trabajados en ese mes, ya que tenemos meses de 28, a veces 29, 30 y 31 días. Y la multiplicación es de UMA por días trabajados por el 20.40%. Eso debe pagar el patrón por todos sus empleados, sin importar. Pero en el caso de los empleados que su salario base de cotización exceda este monto de 325.71 para 2024 hasta enero de 2025, si excede 3 veces la UMA, ahí sí hay que pagar un poco más, pero solo por la diferencia entre el salario base de cotización y las 3 veces UMA. Ahorita vamos a ver ese ejemplo. En el caso de que sí rebase, la diferencia se le va a multiplicar por 1.10% para el patrón y 0.40% para el empleado. Solamente si el salario base de cotización supera esta cantidad. Quedando de estas formas, el salario base de cotización menos el valor de 3 veces la UMA, el resultado se multiplica por 1.10%, caso patrón, por días trabajados y el resultado por 0.40% el empleado por los días trabajados. Y esto pues ya se suma a la cuota fija que obtengamos aquí. Para los otros seguros, pues ya es más fácil. Podemos obtener lo que es un factor sumando los porcentajes, excepto la prima de riesgo, porque esta pues ya sabemos que es diferente, pero igual, si sabemos la prima de riesgo, pues igual, sumamos, que sería
el 1.05 que le corresponde a enfermedad y maternidad por gastos médicos para el patrón, sería para el patrón, perdón, esto sería para el factor del patrón, 0.70% por enfermedad y maternidad en dinero, el 1.75% de invalidez y vida y el 1% de guarderías y prestaciones sociales. Lo que nos da hasta ahorita 4.5%. Y a este pues ya se le suma el porcentaje correspondiente a la prima de riesgo. Eso pues ya dependerá de cada nivel del patrón. Por lo tanto, al momento de calcular la cuota obrero patronal mensual por el patrón, sería el salario base de cotización por el factor que obtengamos de aquí, de esta suma, por los días trabajados, más el resultado que obtengamos de enfermedad y maternidad en especie, que es el cálculo de aquí, de la cuota fija o si rebasa las UMAS. Esto sería por el patrón. Perdón. Por el empleado, pues igual es un factor. Podemos sacar un factor de que es el 0.375% de gastos médicos para pensionados y beneficiarios, más el 0.25% de enfermedad y maternidad en dinero, más el 0.625% de invalidez y vida, y eso nos da un factor de 1.25%. Entonces, esto le da el cálculo del empleado, de su cuota obrero patronal, el salario base de cotización por el 1.25% por días trabajados. Y a este hay que sumarle lo que saquemos de enfermedad y maternidad en especie del 0.40% si rebasa las 3 veces UMA. Entonces, pues sí, al empleado le toca menos. El patrón es el que se lleva la mayor carga. Entonces, para desarrollar este cálculo, vamos a desarrollar este ejemplo. Dice, el empleado tiene un salario base de cotización de 375 pesos y se le calculará el pago del IMSS del mes de marzo 2024. Entonces, ya nos aplica la UMA. Y la prima de riesgo del patrón es de nivel medio. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que su salario base de cotización es de 375. Hay que sacar la diferencia para ver si le corresponde pagar el excedente. En este caso sería 375 menos 325.71 nos da 375 menos 325.71, un excedente de 49.29. Con este, pues sí nos va a corresponder obtenerle el excedente. Entonces, de ahí pues tenemos que la UMA es de 108.57, como es el mes de marzo, son 31 días trabajados, y la prima de riesgo de 2.5984. Entonces, vamos a sacar las cuotas. Primeramente, para el patrón, es la cuota fija para el patrón, que es igual a la UMA por el 20.40% por días trabajados. Sustituyendo valores, es la UMA, los 108.57 por 20.40% por los días, que serían 31. Esto nos da una cuota fija de
686.60, lo vamos a redondear. Esto es lo que el patrón va a pagar por su empleado. Patrón. De ahí pues tenemos que sacar lo que es el excedente. El excedente pues tenemos de 2. Para el patrón es el excedente por los días por 1.10%. Entonces sería excedente de 49.29, ese es el de aquí, por 31 días por 1.10%. Es importante el por ciento. Entonces, el excedente para el patrón será de 49.29 por 31 por 49.29 por 31 por 1.10% de 16.81. Ese es para el patrón. Y para el empleado sería excedente, salario base, cotización, empleado. Igual, el excedente por los días por 0.40%. Este es igual entonces a 49.29 por 31 por 0.0. No, perdón. 49.29 por 31 por 0.40%. Y nos da un total de 6.11. Entonces, hasta aquí sería lo diferente por el seguro de enfermedad y maternidad en especie. De aquí ya nos podemos ir a el factor. Entonces, teníamos que cálculo patrón sería 4.5% más la prima de riesgo. En este caso, tenemos 4.5 más 4.5 más 2.5984 de la prima de riesgo nos da un porcentaje de 7.0984%, el cual vamos a multiplicar por el salario base de cotización, que son 375 por 31 días. ¿Okay? Recordemos, el 7.0984 viene del factor de sumar todos los riesgos, que era 4.5%, más la prima de riesgo, que en este caso por ser prima media es 2.5984. Nos da 7.0984. Y de ahí pues ya lo multiplicamos por el salario. Esto nos daría y esto nos daría 825.19, que al cual le vamos a sumar los 686.60 que obtuvimos de la enfermedad y maternidad en especie del patrón, más el excedente del salario base de cotización,
de 16.81 nos da 1.528.60. Esto es lo que va a pagar el patrón. Por el lado del empleado, a él le correspondería el 1.25%, que es la suma de todos los seguros que le corresponden, por el salario base de cotización de 375 por los 31 días de marzo, le daría 145.31, y como en esta ocasión hubo excedente, pues le vamos a sumar los 6.11. Esto da un pago mensual de 151.42 por parte del empleado. Entonces, este sería todo el cálculo que correspondería a la parte mensual. Como comentaba, pues la parte más larga es aquí en enfermedad y maternidad, por esta parte de la cuota fija y de que llegara a haber excedente. Si no, pues todo se podría sacar de esta forma. El porcentaje factor por el salario base por los días. Por la parte de las cuotas obreros patronales, la bimestral, aquí es en la presentación de la bimestral, por ejemplo, marzo, abril, lo que vamos a hacer es presentar lo que es la cuota mensual del segundo mes, que en este caso pues sería abril, y le vamos a sumar a ese valor correspondiente lo que es el seguro de retiro, que es el 2% para el patrón, cesantía y vejez, que es el cálculo que tenemos que revisar porque a partir del 2024 cambia, y el 5% del Infonavit, igual, solamente por el patrón. Aquí la parte del empleado solamente es en cesantía y vejez. Para el cálculo de cesantía y vejez hay que primeramente obtener a cuánto equivale de veces suma el salario base de cotización, y para poder saber qué porcentaje le va a corresponder según la tabla que ya vimos anteriormente, que es esta. Entonces, dependiendo del veces salario, pues vamos a entrar en uno de estos parámetros. Ya que tengamos identificado el parámetro, pues igual se va a multiplicar el salario base de cotización por el porcentaje correspondiente por los días del bimestre. Como ya habíamos dicho en clase, pues tendremos bimestres de 59 días, 60, 61 y hay uno de 62. Todo dependerá de cuál bimestre estamos. Entonces, las cuotas bimestrales quedarían de la siguiente manera. Para la cuota patronal es pues el cálculo de la cuota mensual que ya obtuvimos anteriormente, más lo que obtengamos de este ámbito de cesantía y vejez, que pues dependerá de cuál sea el rango que quede el salario base de cotización, más el salario base de cotización por el 2% de retiro, más el 5% de Infonavit, pues sería el 7% por los días de bimestre. Estos serían los tres cálculos: el mensual, cesantía y vejez, y este factor del 7% por los días del bimestre. Igual. Y para la cuota del empleado es igual, el cálculo de la cuota mensual y el resultado de multiplicar el salario base de cotización por el 1.125% de cesantía y vejez por los días del bimestre. Igual va a ser más chico que patrón. Entonces, continuando con el ejemplo del empleado anterior de un salario base de cotización de 375, le vamos a calcular por el bimestre completo de marzo y abril. Pues aquí, como les comentaba, por la parte mensual, pues nos traemos la información que ya obtuvimos por marzo, que debería ser la misma por abril más o menos. Bueno, no, porque son 30 días. Pero bueno, vamos a dejar la misma información ahorita, por lo que es marzo. Sería 30. Aquí primeramente hay que sacar el cálculo de cesantía y vejez, es decir, primeramente ver a cuántas veces UMA equivale el salario base de cotización, que será el salario base de cotización entre la UMA, en este caso serían los 375, entre 1.0
108.57 y esto nos da un valor de 3.45 veces. Según la tabla, entra en el porcentaje de 4.756%. Entonces, ya teniendo este porcentaje, hay que multiplicarlo por el salario base de cotización y por los días del bimestre. En este caso serían 375 por 4.756% por los 61 días y da un total de 1087.94. Entonces, ya que tenemos este valor, pasamos a obtener todo lo demás. Aquí está la cuota mensual de marzo, más pues lo que acabamos de sacar de retiro, cesantía y vejez, más pues lo que obtengamos de multiplicar 375 del salario base por el 7%, que es el 2% retiro más 5% Infonavit por los 61 días, lo cual nos da 1,601.25 pesos. Sumando estos 3 puntos, nos da una cuota bimestral de 4,217.79. Para el empleado, pues ya solamente es la cuota mensual, que también ya sacamos acá por marzo, ahorita, más el resultado de 375 por 1.125%, que es lo de cesantía y vejez, por 61 días. Esto da 151.42 más 257.34, dando un valor del bimestral de 408.76. Entonces, este proceso sí es algo largo, sobre todo porque pues, la parte de aquí de enfermedad y la parte de la mensual, y aquí en bimestral lo que es cesantía y vejez, pero pues así que llevándolo por pasos y fórmulas se puede resolver. Muchas gracias por la explicación, chicos, por escucharla, y seguimos con la explicación del ejercicio. Gracias.